Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Por si no lo sabías. En Estados Unidos, la celebridad más importante después de la Navidad es Halloween. Mucha gente piensa que es una fiesta originaria de este país, pero se equivocan. Hoy te voy a contar algunos datos curiosos sobre esta festividad, pero antes, si no querés que me aparezca en tus sueños y en bolainas para que se transformen en pesadillas, dale like al video, compartilo y suscríbete al canal. Hacelo por tu bien. Ahora sí, ya todo tranqui. Halloween proviene de un festival de origen celta llamado Samhain, que en gaélico significa fin del verano. En esta fiesta se celebraba el final de la temporada de cosechas y la transición del viejo al nuevo año. En la cultura celta, a diferencia de la nuestra, el año se dividía en dos partes, verano e invierno. El 31 de octubre es considerado fin de año, cuando termina el verano y se le da la bienvenida al invierno. El 1 de noviembre arranca el nuevo año. Que acaba de empezar un nuevo año. Esta festividad era celebrada por los sacerdotes celtas, llamados druidas. Cuenta la leyenda que esa noche los muertos podían entrar al mundo de los vivos. Por eso los celtas, vivos, se disfrazaban para pasar desapercibido entre ellos, para ahuyentar y protegerse de los malos espíritus. De ahí el por qué en Halloween la gente se disfraza. Yo cuando era chico me súper involucré con la cultura celta y sobre todo con la música. De hecho recuerdo aquí en Argentina justo un 31. Justo el 31. Haber ido a un show donde tocaban gaitas y celebraban Samhain. De hecho quise aprender a tocar la gaita, conseguí un profesor, pero al final no se dio y bueno, después seguí por otros rumbos. Los celtas no eran los únicos que celebraban y creían que había un día en que los muertos venían al mundo de los vivos. Lo mismo sucedía con tribus indígenas en el pasado y hoy sucede con los mexicanos, por ejemplo, que celebran el 2 de noviembre el Día de los Muertos. Y hasta en China, que existe el Teng Chie, que es la tradición de colgar linternas para guiar a los espíritus a sus hogares terrenales. Volviendo a Halloween. La Iglesia Católica instituyó como una de sus celebraciones el Día de Todos los Santos, All Hallows Day, en honor a los que gozan de la vida eterna al lado de la presencia de Dios, pero que no aparecen en santorales ni se les conoce sus nombres. El Papa Gregorio III cambió el día original del Día de los Santos del 13 de mayo al 1 de noviembre. No está claro si este movimiento, que hizo obligatoria la celebración religiosa para los católicos, fue un intento de cristianizar Samhain. El hecho es que eso unió ambas celebraciones, mezclando tradiciones paganas y cristianas. All Hallows Day sucedía el 1 de noviembre. Samhain el 31 de octubre, o sea, un día antes. Por eso la gente lo empezó a llamar All Hallows Evening, que en inglés significa vísperas del Día de Todos los Santos. De la contracción de esa palabra, All Hallows Evening, quedó Hallows Eve y después Halloween. De ahí el origen de la palabra. Durante la Gran Hambruna, entre 1845 y 1849, más de 1 millón de irlandeses y escoceses se emigraron a los Estados Unidos, llevándose consigo sus tradiciones. Por eso no es coincidencia que las primeras menciones de la palabra Halloween en territorio yanqui aparezca un tiempo después de ese éxodo. Una de las tradiciones que se llevaron fue la de las calabazas iluminadas. El origen de estas famosas linternas de calabazas, llamadas en inglés Jack o Lantern, proviene de una antigua historia irlandesa sobre un hombre llamado Stingy Jack, Jack el tacaño. Se cuenta que Jack era tan pero tan malo, Muy malo y le gusta hacerlo. que hasta engañó al diablo convirtiéndolo en una moneda y prometió liberarlo a cambio de que éste no llevara su alma hacia el infierno. Cuando Jack murió,
Dios no se lo llevó al cielo por lo malo que era, pero el diablo tampoco al infierno por la promesa que había hecho. Por eso le dieron un carbón y siguió vagando por la tierra y este carbón alumbrando su camino. Jack puso el carbón dentro de un nabo a modo de farol y pasó de llamarse Stingy Jack, Jack el tacaño, a Jack of the Lantern, el Jack de la linterna, del farol, Jack O'Lantern. Basándose en esta historia, los irlandeses, para ahuyentar a Jack y a los espíritus nocturnos, empezaron a tallar los nabos, remolachas, así con caras espeluznantes y hasta las papas. Esta tradición con el tiempo, y después en Yanquilandia, pasó a las calabazas. Tallar calabazas, caras de calabazas y ponerle una vela adentro es el símbolo número 1 de Halloween. Y lo hacen para, en teoría, ahuyentar a los malos espíritus. Y bueno, ha sido todo por hoy. Me despido desde mis aposentos y te deseo un feliz Samhain. ¡Chao!